esto. Se lo voy a preguntar al diputado José Luis Espar. Estábamos hablando justo de la educación en la provincia de Buenos Aires. Espar, ¿qué tal? Buen día. Luis Gasulla lo saluda. Hola, hola Luis, muy buen día. Feliz día del periodista para Bueno, ustedes. muchas Y gracias. gran saludo a la producción y a la audiencia, ¿no? Sin las cuales uno no hace lo que tiene que hacer, ¿no? ¿Mm? Bueno, y como periodistas acá con Agustina, con Juli, con Martín, con Lupe. Gran saludo a ellos también, perdón. Gracias. A ver, ¿qué opina de esta decisión de Axel Kicillof y de Silioni de que se termina los chicos que repiten el año en la secundaria? Y yo le diría que termina por destruir definitivamente la educación en la provincia de Buenos Aires, porque ¿por qué lo termina? Porque esta es la frutilla del postre de la destrucción de la educación secundaria en la provincia de Buenos Aires. Ya la primaria está destruida, ¿no? Pero porque acá hubo una etapa previa a esto que se decidió en el día de ayer, que es que después de la pandemia uno podía pasar de grado hasta con hasta con 3 materias. Y en los hechos uno no se llevaba materias porque se creó en ese momento la fantasía, la falopa, por decirlo de alguna manera, de la intensificación. ¿Qué significaba la intensificación? Estamos hablando de post pandemia y antes de ayer, ¿no? Uno repetía grados y se llevaba más de 4 materias, pero por abajo de 4 materias uno no repetía, y la materia que se llevaba ya prácticamente la dejaba como de recursar o de rendir, porque en lugar le reemplazaron en los hechos el examen de diciembre o febrero, como todos rendíamos cuando nos llevábamos materias, por una intensificación, como que te daban clase hasta que vos la aprobaras. Eran 2 semanas en diciembre o 2 semanas en febrero. En los hechos todo el mundo terminaba aprobando la materia que se llevaba sin rendir el examen correspondiente. Pero esto es ir más allá, ya no solo no te llevas materias, insisto, eso es lo que ocurrió después de la pandemia, sino que ahora tampoco repetí de grado directamente. Así que, bueno, ahora, para no subestimar el problema, este es un árbol con todo lo bravo que es. El bosque es que el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires está desesperado por mantener la guarida que le quedó después de la derrota a nivel nacional con el presidente Milei, porque esto no solo está ocurriendo con la educación, sino que además no hay que olvidarse de la empresa de emergencia de salud que ha creado el gobierno de Kicillof. También no hay que olvidar, recientemente, ¿no? Todos estos son proyectos de ley que están discutiéndose en la legislatura. Agreguémosle el centro de almacenamiento de insumos farmacéuticos, una empresa también creada por Kicillof, y agreguémosle también que el intendente de La Plata está en un proceso de construcción o de terminar todas las autovías que la llevan, la autopista que bajan a La Plata. O sea, acá hay un proyecto para liquidar a la provincia de Buenos Aires y transformarla en una verdadera Cuba o Nicaragua dentro de un país que va hacia un intento de que sea similar a los países donde la gente vive bien. O sea, la educación, con todo lo grave que es, cuidado, que es un árbol de un gran bosque, que es terminar de reventar a la provincia de Buenos Aires a todo nivel. Esto de la educación es fulminante, porque los chicos incluso van a llegar a la universidad sin rendir exámenes, aquellos que repiten o aquellos que se llevan materias, ¿no? Esper, estuvieron en una charla con el presidente Javier Milei en Santa Fe y, bueno, hubo un momento de un fuerte enojo por el tema de lo que se votó en la Cámara de Diputados defendiendo las jubilaciones de privilegio. El presidente estaba muy molesto, enojado. ¿Cómo sigue esta historia en el que ha tratado ya en varias ocasiones de ratas y de distintos calificativos a muchos diputados, cuando van a tener que necesitar del apoyo de diputados para aprobar la ley bases? Bueno, a mí me parece que el presidente hace bien lo que está haciendo, y después nosotros los diputados en el Parlamento tendremos que hablar, ¿no? A negociar con todos, pero
Acá hay cosas que no pueden pasar, y obviamente se lo digo a los diputados que han aprobado este tipo de cosas como la movilidad jubilatoria. Lo que no puede pasar es que se cometen irresponsabilidades que nos han llevado a que Argentina sea una villa miseria directamente como es hoy. A ver, el presidente Milei con el decreto 274, el DNU, ya mejoró las jubilaciones respecto del desastre jubilatorio que generó la vieja fórmula del kirchnerismo, que es de la ley 27609, que es una ley del kirchnerismo. Si hubiera sido por la ley del kirchnerismo como consecuencia del estallido inflacionario del fin de año, las jubilaciones en el primer semestre del año hubieran caído casi 30% en términos reales. Si no cayeron en términos reales, fue como consecuencia de los bonos que dio el gobierno del presidente Milei y del cambio de la movilidad jubilatoria hacia el IPC que decidió el decreto 274, el DNU, ¿no? El DNU 274. Eso, obviamente, como consecuencia de que los jubilados representan una erogación para el Estado como contracara a los aportes que realizaron, fueron 2.000 millones de dólares. O sea, no es que el presidente Milei o el gobierno del presidente Milei no ha hecho nada por los jubilados, sino que ha bancado la parada de la destrucción de las jubilaciones generada por el kirchnerismo. No, todo lo contrario, pero eso costó plata. Ahora, que los radicales más UP ahora se monten sobre esa mejora y digan que la mejora tiene que ser de 6.000 millones de dólares adicionales para llevar las jubilaciones más arriba, que los jubilados se lo merecen, por cierto, bueno, me parece una irresponsabilidad, porque no hay financiamiento para esos 6.000 millones de dólares. Y eso choca contra el sentido común. Estamos haciendo lo imposible para terminar con el impuesto inflacionario que destruye también las jubilaciones, y además es ilegal, absolutamente ilegal, porque hay un artículo que todavía está vigente, de una ley vigente, que es el 38 de la 24.156, la Ley de Administración Financiera, que dice que todo proyecto que tenga gastos no presupuestados, y tenemos un presupuesto vigente, prorrogado por decreto, tiene que tener su financiamiento. Y acá nadie se le calentó ni un segundo por proponer de qué manera financiar esta mejora adicional a las jubilaciones que ha decidido el presidente por el DNU 274. Entonces lo que pedimos es que tengan un poco de decencia. Primero que el déficit cero debería ser una causa nacional porque es para terminar con la inflación que pega a los más desposeídos, trabajadores informales, jubilados y beneficiarios de planes. Y encima que están tratando de dinamitar el déficit cero, la columna vertebral del programa, lo hacen sin financiamiento. La verdad que disimulan poco, ¿no? Esper, le hago dos preguntas en una y ya Agustina Girón le hace sus preguntas. ¿Cómo no? Alguien que es un diputado quizá que ha votado a favor y en contra del gobierno, tiene de las dos posturas. Me dice, me cuesta mucho defender algunas cuestiones cuando nos mete a todos en la misma bolsa y me mete en la misma bolsa que Victoria Tolosa Paz, Alberto, Cristina, me cuesta mucho. Y por otra parte también decía, nosotros nos vamos a solidarizar y por eso no votamos para que dé explicaciones Sandra Petovelo en el Congreso de la Nación, porque la información que tenemos es que tiene un plan, la oposición, Grabois, movimientos sociales, Cristina y topos dentro del Ministerio de Capital Humano para voltear a Petovelo y después voltear a Milei. ¿Usted qué opina de ambas cuestiones? A ver, a lo mejor me perdí una. Yo la que entendí es cómo le explicamos o cómo los diputados que quieren apoyarnos en algunas cosas y otras no, nos apoyan después de las cosas que dice el presidente. Claro, o sea, yo no me considero una rata, no me considero una mierda, no me considero la peor de las basuras. En algunas cosas digo que sí y en otras digo que no. No me metan en la misma bolsa que, no sé, Tolosa Paz, Máximo Kirchner y no sé, Martínez. Bueno, Pepe, a ver, más allá de los estilos de cada uno, si quieren que no se lo metan en la misma bolsa, bueno, voten diferente, ¿no? Porque votar una mejora de las jubilaciones adicional a la mejora que ya el gobierno decidió sin financiamiento y encima que es ilegal, porque repito, está el artículo 38 de la 24.156 vigente, y además negociar cambios en el proyecto del radicalismo, de Hacemos, del radicalismo,
para que UP te dé los votos, y no me parece que sea una cosa como para aplaudirlos o ser neutros. Porque, repito, estamos hablando de jubilados, un tema muy sensible, negociando cambios en tu proyecto para que te apoye UP y lograr avanzar en un proyecto con los jubilados sin financiamiento. Mire, el gobierno no quiere matar a jubilados, pero de ninguna manera, sino todo lo contrario. Empezar a desandar el camino de destrucción de las jubilaciones que el kirchnerismo ha provocado, pero se tiene que hacer de manera responsable. Yo nunca vi demasiada oposición de nadie de los que han apoyado este proyecto irresponsable de mejora de las jubilaciones, poner el grito en el cielo cuando Néstor y Cristina, a base de moratorias previsionales, quebró el sistema previsional. Yo sí diría, los radicales tienen toda la derecha en la reforma laboral que propusieron, porque sin reforma laboral el sistema previsional va a seguir quebrado, y que lamentablemente por presión de los sindicalistas no se pudo avanzar más contra los privilegios de los sindicalistas. Pero haber empujado esta reforma de la movilidad jubilatoria sin financiamiento y con apoyo del kirchnerismo, y mire, muchachos, ¿qué quiere que te diga? Okay. No es para aplaudirlo, justamente. Está bien. Diputado, ¿qué tal? Agustina Girón, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, felicidades. Gracias, periodista. Muchas gracias. Quería consultarte, Victoria Villarruel está impulsando en el Senado lo que ha denominado la casa de ñoquis. Anoche tu respuesta fue que el Congreso tiene casi 10.000 empleados y que sobran casi 7.000, que son un robo para los buenos empleados del Congreso. ¿Por qué 7.000? ¿Cómo es ese cálculo? Quiero saber un poco más. No, bueno, no es un cálculo que he hecho yo, es un cálculo que me lo han contado las propias autoridades, tanto del Senado como de diputados. Con 1.000 empleados del Congreso funciona diputados y con otro poquito menos el Senado. Entonces yo digo, la pucha, ¿para qué tenemos tanto ñoqui? Rajemos a todos esos ñoquis que son estafa al contribuyente, porque el contribuyente deja de consumir, deja de invertir en cosas que le encantaría para pagar impuestos. Y si no queremos mejorar al contribuyente, mejoremos mucho los salarios de las personas que trabajan en el Congreso. ¿Y quiénes son? Porque 7.000 empleados es un montón. ¿Qué son? ¿Asesores, planta permanente? ¿Qué hay? No, asesores no, mire, a ver, acá hay mucha fantasía también. Yo se lo digo por mi caso, todo está publicado en la página web que yo tengo adentro de la Cámara de Diputados, está debidamente habilitado para la Oficina Anticorrupción. Yo tengo 4 asesores, que es lo máximo que puedo tener como diputado. Tengo un abogado para redactar proyecto de ley, una jefa de despacho, otra persona que está en diálogo con todos los bloques y un economista. Nada más que eso. O sea que no es los asesores, los diputados, lo que genera esta planta explosiva de 10.000 personas. A lo mejor algunos senadores sí, me dicen que algunos tienen como 22 asesores. Yo le digo, en mi caso, cobro 1,5 millones de pesos en la mano como diputado y tengo 4 personas trabajando conmigo. Ya le dije en qué cargos. Ahora, el resto de esa cosa gorda, hay gente que está dando vuelta. Yo no sé, yo noto el día que se paga, el Congreso casi se cae a pedazo, porque la cantidad de gente que va es infernal. Después desaparecen durante el mes. O sea, el famoso ñoqui, el 29. Claro, pero yo lo que digo, a ver, pongamos las cosas como son. Así como Grabois, Pérsico, Belibone deberían estar presos hace rato, pero no por chorros. Mejor son chorros también, que parece ser que la olla que se está destapando ahora, pero aunque no fueran chorros, hace rato que deberían haber estado presos, como consecuencia que violan el artículo 14 de la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, no un papelito, que establece que los ciudadanos tenemos derecho a transitar por las calles. Por si fuera poco, ese derecho casi conculcado por estos degenerados está penado por el Código Penal. Tienen que estar en cana por cortar calles. Acá lo mismo. Muchachos, tenemos que denunciar y tenemos que criminalizar al ñoqui, porque es un chorro que le roba la plata al buen empleado público, y el buen empleado público merece todo mi respeto, los policías, la gente que está trabajando en el Congreso, los bibliotecarios, y además es un robo al contribuyente. Le hago la última, que se la hice pero quedó desapercibida, se la repito. Sí, perdón, si lo pudo hablar con Milei, si lo pudo hablar con el presidente, si él también siente que si van por Petovelo
y si cae Petrobelo después van por él y puede caer. No, yo no lo veo así, pero en cualquier caso sí se nota que como consecuencia de que esto está empezando a funcionar, cuando digo esto es la drástica reducción de la inflación que demuele los salarios de los trabajadores, los saberes previsionales y los saberes de los beneficiarios del plan, el capital de trabajo de la empresa, está derrumbándose la tasa de inflación, está empezando a recuperarse desde el 10º subsuelo la economía, y si esto funciona hay mucha gente que se queda sin viabilidad política en Argentina, se quedan sin plan, se quedan sin alternativa, porque Argentina va a empezar a parecerse a los países prósperos del mundo, a los normales, donde no hay inflación, donde el que corta la calle va en cana, donde los sindicalistas defienden a los trabajadores en lugar de tener privilegios, donde los empresarios compiten con otras empresas del mundo y se termina el curro de la sustitución de importaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Se les termina el curro, entonces hay desesperación y van a entrar por donde puedan. A Petrovelo le entraron por donde han podido, en el Congreso están entrando por donde pueden, como el oficialismo está en minoría, yo tengo una catarata de proyectos, todos de financiamiento del Estado para quebrar el déficit cero, que es la columna vertebral del programa. Bien. Así que sin duda que empieza a haber desesperación en la oposición, porque si esto funciona, y yo creo que va a funcionar, se quedan sin proyecto político, al menos de mediano plazo. José Luis Esper, gracias por la comunicación. Un placer, muy buenos días. Era el diputado nacional José Luis Esper. Ya venimos.